camino de la extradición, que voy en 5 minutos, que me detienen en enero, que sí, que estoy, que tengo miedo, que ahora confío en la justicia, que patatín, que patatán, que patatero. Lo concreto es que Ibar, Esteban Pérez Corradi, dijo hoy en Paraguay al juez que no quiere ser extraditado a la Argentina, con lo cual se viene un proceso de juicio de extradición largo, de mínimo 45 días para la presentación de la documentación diplomática. Ayer uno escuchaba las declaraciones de la dupla de abogados Broiman y Rivel y era, ya está, viaja ahora. Mañana vamos para allá. Ya está. Igual que cuando decía, se está entregando, está viniendo para acá. Ya está viniendo. Bueno, mañana pasado cae. La cuestión es que donde valen los porotos, que es en el juzgado, Pérez Corradi dijo, ni loco. Mala suerte tuvo, ¿viste? ¿Qué le pasó? Estaba haciendo un asado y se quemó la yema. Además. Después dijo que era un mate cocido. Estaba caliente el agua. Sí, después dijo que era un mate cocido, le dejó todo chamuscado las manos. Lo cierto es que no va a venir. O sea, se va a allanar a nada. ¿Qué no va a venir? Juicio Va a de venir, claro, después con del otro juicio. tiempo. Claro. ¿Saben que esto puede terminar a la firma del presidente de Paraguay, no? Ustedes saben que los juicios de extradición, por ejemplo, Corradi dice no quiero ser extraditado. Empieza el juicio formal. Y la defensa de Corradi se va oponiendo a la extradición sistemáticamente. El juez dice extraditen, la defensa apela. Bueno, esto puede terminar a la firma presidencial de Paraguay. Puede llegarle al final del camino el juicio por extradición al presidente de Paraguay que diga hay que extraditarlo, el delito más grave está en la Argentina, cosa que no hay dudas, que el delito más grave está en la Argentina y tiene que ser juzgado. ¿Para qué ahora se niega la extradición? Pregunta que nos hacemos. ¿Quiere ganar tiempo? ¿De qué le sirve 45 días, 50, 60, Dice 90? que corre peligro su vida y hay una ley en curso, que lo comenté antes. ¿Y? A lo mejor espera un poquito más. Que se apruebe Él dice la ley. saber cosas, lo había dicho antes Broiman, Pero ya que iba a hablar y que iba a decir todo lo que sabe. Ahora parece que se arrepintió. Resulta que todo el mundo sabía que estaba en la triple frontera. Se comentaba Y todo nadie el mundo. hizo nada. Y lo encontraron recién cuando se le acabó la cobertura. Se le acabó la semana pasada, evidentemente, hace 10 días. Todos dicen lo mismo, de un lado del otro, en esta puja que hay para saber si lo buscaban o no lo buscaban, lo que coinciden todos es que tenía protección. Sí. El fiscal Bidone y que tenía lo protegía la policía. No, está claro. Y además con una tranquilidad donde hace 6 meses en este estudio vino un abogado que se llama Sánchez Calvermaten y dijo... Yo sé dónde está en un puticlub, atiende a tal hora, se llama fulano, ¿sabían qué búsquenlo. camioneta Además andaba? ni siquiera está cambiado de aspecto. Acá Favale. el doctor Sánchez Calvermaten, que dicho sea de paso está pidiendo la recompensa, dio precisiones hasta del auto en el que se movía. La chapa, el modelo, que es del socio, ¿no? Es un socio chino que tiene él. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Doc? Buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, no quedó más remedio en aquel momento que dar esos datos y en definitiva vuelvo a aclarar el concepto, o sea, no es que yo voy a pedir la recompensa, lo que en realidad si me corresponde por haber brindado estos datos, obviamente lo voy a hacer para poder donarlo a la gente que lo necesita, porque en definitiva si existe una norma que prevé un fondo de recompensas, que es una ley, la 26.538, y existe también un decreto puntual que elevó la recompensa, si uno aporta esos datos, que no dice la norma cómo tiene que aportarlos, yo no encuadro dentro de las excepciones del artículo 9, no soy funcionario público, ni empleado público, ni ex miembro de la Fuerza de Seguridad, puedo hacerlo. Bueno, pero le van a decir que llegaron por otro lado. Pero a mí me moviliza más el interés de las víctimas que represento en tratar de que esta persona finalmente se siente y que termine con los cabildeos zigzagueantes, de los cuales ya nos tienen cansados. Y de hecho con los abogados hemos discutido en este mismo canal, son 2 colegas que yo respeto, pero de todas maneras nunca nos hemos puesto de acuerdo porque siempre dicen que se quiere presentar, que ya se va a entregar y de hecho no solo no se entrega, sino que cambian todo el tiempo de postura, y van y vienen, es como explicaba recién Está Mauro. claro que no se quería entregar. Para mí nunca se alguien entregó. que compra documentos por $200.000, que además hay que decirlo, esto es muy importante que la gente lo sepa, no son documentos falsos. Una cosa es un documento falso y otra cosa es un documento legal. Él tenía el documento de una persona muerta en el año 2002, pero había sido librado por alguien corrupto de la estructura policial de Paraguay. Sí, o sea, el documento que tenía no era la falsificación de un maestro de la falsificación en un cuarto oscuro No era de Ciudad del Este. Él tenía identidad falsa. Era verdadero. La identidad era falsa, pero el documento era verdadero. Claro. Y eso tiene una tarifa. $200.000 dicen que pagó por eso. Y 100.000 pesos mensuales para tener dólares mensuales para Un tener la dato protección más. de la policía. Ese último documento, porque a lo largo de todo este tiempo usó entre 4 y 5 nombres. Entre 4 y 5 nombres. El único documento
entre comillas, posta que tuvo es el único legal. Los otros eran falsificaciones de menor monta. Pero este documento lo obtuvo en esos días de la triple fuga. Sí. Datos. 4 meses atrás. Datos. Justo da la cuenta, ¿no? Enero. Y la operación a la que hacían mención ustedes, que aparentemente lo que hizo es injertarse piel del abdomen en los dedos, es una operación que el propio médico que participó contó detalles. Y también eso es algo que nos hace obviamente pensar que él lo que menos pensaba era en entregarse, sino que estaba haciendo todos los esfuerzos para seguir en la clandestinidad, que de clandestino no tenía nada, porque fue y vino a la Argentina, porque se paseaba, porque se sacaba fotos, iba de shopping. Y le cuento un dato adicional. Cuando se dijo que habían aprendido a Pérez Corradi y viajaron sus abogados, que después dijeron que no era, que era probable parecido, que lo hayan aprendido. Era él con documento falso. Entonces fueron los abogados y facilitaron obviamente la salida argumentando, me imagino, pero estoy seguro, de que obviamente era portador de otro documento. Cuando lo dejaron, usted dice que lo dejaron escapar en aquella ocasión. Estoy convencido de que decían que había sido un cantante de cumbia, ¿te acordás que lo habían confundido? Y ahí negoció él para ir. Operación de Operación Triunfo, tenés razón, me había olvidado eso. Sí, ahora, ¿cuánta banca tiene este muchacho? Porque uno... Toda. Hoy hablé con el fiscal Vidone, después vamos a escuchar la nota. Vidone dice, en el juicio quedó probado que fue el autor intelectual de la masacre. No tenemos dudas. Es el hombre que mandó a matar a Forza Ferroni-Vina, ¿no? Después vamos a contar cómo fue la masacre, detalles que vale la pena recuperar del archivo para entender. ¿Cuánta banca tiene este tipo? Digo, es un tipo, un descabezado, un unicelular que agarra y paga, coimea un par de canas y con eso arregla o responde a alguien. ¿Cuánta banca tiene? Ahora ninguna. ¿Cuánta banca tuvo? Toda. Digo, ¿pero por qué? Porque en el juicio, ¿qué surgió? ¿Quién es este tipo? Usted que estuvo en el juicio 6 meses. En el juicio hay documentación a mansalva de que él es el autor intelectual. Por supuesto que no está condenado, y esto lo discutí con sus abogados en público, dice que ya está condenado anticipado. No. Simplemente hay pruebas, como en cualquier lugar, cuando uno llega a una sospecha para citar indagatoria a una persona es porque hay documentación o información o testimonios que concurren en la presunta culpabilidad de una persona o que ha sido sospechada de la comisión de un delito. En este caso, él está sospechado de ser el autor intelectual del triple crimen. Sin embargo, nunca se defendió. Pero no es porque no tuviera garantía, las tuvo, como la tuvieron los Lanati y los Esquilachi, que utilizaron el juicio tenía la garantía de quedar y perdieron el tiempo. Esa es la garantía. Bueno, que no a él tenía. le molestó que lo fueran a pedir que pidieran su detención cuando faltaban pocos días para el juicio, justamente porque el fiscal presumió que el hombre se iba a poder escapar porque de hecho tenía las posibilidades de hacerlo. Y después lo empezaron a demorar al fiscal, argumentando los abogados que no, que mañana iba, que mañana pasado. Resultado, tuvimos el juicio oral sin la presencia de Pérez Corradi. Está bien, pero vuelvo a la pregunta original para que la gente que nos está mirando entienda. Este tipo es, como dicen algunos, un integrante de la DEA. Este tipo es un narcotraficante que, como se meten en su negocio, levanta un teléfono y dice maten a Forza Ferroni-Vina porque me está arruinando. Este tipo es un enemigo de Forza en negocios que tienen que ver con el cambio de cheques. Forza lo traicionan $1 millón y como vuelto lo manda a matar. ¿De quién estamos hablando? Un tipo capaz de... Son un conjunto de cosas. Por un lado es una persona que tiene, digamos, bolsillo de payaso, ¿no? O sea, es una persona multimillonaria que creó una fortuna a pesar de que hasta el 2012 era empleado bancario. Desde el 2012 en adelante, a través de una cueva satélite financiera que tenía, cambiaba cheques y todo eso. Y además de eso, por supuesto, su incursión en el tema de los medicamentos falsos, de todo lo que tiene que ver con la efedrina, que incluso lo que quedó claro en el juicio es que hubo una guerra de posicionamiento entre Pérez Corradi y Forza para quedarse con digamos, para poder proveer a los carteles mexicanos. De hecho... De los cuales Pérez Corradi tenía el contacto allá. De hecho, cuando pasó lo de la muerte de Ferroni-Vina y Forza, él estaba en México. Y de hecho, se pudo probar una comunicación telefónica entre México y Argentina, entre Pérez Corradi y Martín Lanata. Sí, está la fecha de entrada y de salida de México y eso está probado. Claro, pero curiosamente, digamos, este señor pícaramente no se fue directo a México, se fue a Uruguay y de Uruguay viajó a México. Lo hizo justamente para confundir un poco más. Sí, y una consulta, porque ahora no lo recuerdo con exactitud, pero en la escena del crimen quedó demostrado que a Forza
le hicieron ver cómo mataban y torturaban a Vina y a y a la otra víctima, ¿o no? Teóricamente algo de eso hubo. Obviamente como que el mensaje era para Forza por la intención de quedarse con el negocio. Me parece que al último que terminaron ejecutando fue a Forza, y de hecho fue más sangriento que los otros asesinatos, que también lo fueron, ¿no? Pero el caso de Forza hubo un ensañamiento especial que se vio claramente en las autopsias, ¿no? Y ahora, de hecho, cuando se escucha a esta mujer Gladys, la última esposa de Pérez Corradi, para ella no era que estaba con Pérez Corradi, sino que estaba con José Luis Fernández. Con Fernández. Que era el nombre anterior. Ella dijo, claro, y ella dijo que él seguía dedicándose a la venta de suplementos para fisicoculturistas, para personas que querían adquirir suministros dietarios para suplementos dietarios. De hecho, él enmascaraba su actividad acá haciendo lo mismo. Por supuesto, sí. En parte sí, porque él tenía, digamos, la parte financiera, que era tipo que prestaba mucha plata y que después obviamente se encargaba de lograr de que a uno se la devolvieran. Sí. En el caso de Forza, por ejemplo, que fue uno de los que más dinero le dio, después, como no le pagaba, pasó el suceso que, si bien Rivelli lo minimizó como defensor, lo de la silla de ruedas. Lo de la silla de ruedas existió, más allá de cuál haya sido el motivo por el cual la causa se archivó. Yo creería que esa causa se archivó porque coincidió con la muerte de Forza, y la muerte de Forza conduce al sobreseimiento, o sea, desaparece la causa. Porque, ¿Cuál? No entendí. Claro, la de la silla de ruedas. La de la silla de ruedas se iba a caer sola el expediente, y bueno. Yo no participé del juicio, pero me imagino que no llegó a haber juicio, cayó en la etapa de instrucción. Pero no tengo ninguna duda que lo de la silla de ruedas existió, porque de hecho varias personas en el juicio lo recordaron, el hecho de la silla de ruedas. Sí. Ayer estuvo Diego Ferroni y dijo y otras cosas más que también pasaron durante el juicio, el tema de los suicidios, el tema de la muerte de los testigos. Marcos y Vilán. Algunos que incluso tenían que ir a declarar durante el debate, y un par de días, no que se suspendieron, pero más o menos porque hubo circunstancias bastante complicadas para la gente que iba. Y por último, la coronación de las amenazas en la lectura de la sentencia, donde no solo las personas que estaban condenadas, sino también los familiares que estaban ahí, no trepidaron en amenazar a todas las personas que estaban presentes. Sí. Ayer le preguntábamos a Miguel Ángel Pierri, pero él no quiso profundizar mucho al respecto, sobre las primeras declaraciones que hace Broitman, destacando especialmente la colaboración de la ex-CID o de los ex agentes que aparecieron, que lo hubiesen encontrado a Pérez Corradi en la Triple Frontera. Para algunos eso es interpretado en como un mensaje en sí mismo, justamente en esta disputa por la necesidad de que la causa sea solamente una causa entendida atendida por la justicia federal, y lo que al mismo tiempo la ministra Patricia Bullrich decía de la AFI, la participación, como ¿qué lectura hay, por lo menos la suya, respecto de la participación de ex agentes de la CIDE? No, bueno, ex agentes de inteligencia también sabían del paradero, supieron en su momento. Muchas de esas informaciones se acercan al expediente a través de agentes de inteligencia. El tema es que, bueno, por razones obvias no se puede dar detalle de quiénes son esas personas, pero muchas personas contribuyeron en ubicar el paradero de esta gente. Faltaba la voluntad política de buscarlos. Y también en engañarlos para llevarlos hacia su destino final, que era la muerte. ¿La ex-CIDE participó de eso? Bueno, pudieron haber algunos, pero esto ya hace muchos años atrás. Pudieron haber participado algunos, pero la verdad diría que ahí en la emboscada la hicieron los Lanata, con los Esquilachi y con una persona que fue la que dio la orden, que se presume que es Pérez Corradi, y como dijo Vidone hace un rato, que yo llegué a escucharlo, hay pruebas suficientes como para demostrar que el grado de sospecha evidentemente se tiene que confirmar luego de una indagatoria donde la persona pueda ejercer el acto de defensa. Porque se le pone mucho énfasis a lo que puede decir Pérez Corradi. ¿Qué puede decir? ¿Por dónde pasa que él dice estoy con miedo? ¿A quién puede involucrar para desligarse él de la imputación de ser autor intelectual? Además, lo que él diga hay que probarlo después. Supongamos que él diga yo no mandé a matar a estos 3
a las 3 víctimas Forza Ferroni Mina fue fulano. Hay que, como se dice en la jerarquía, investigarlo, hay que caminarlo. No es que solo con los dichos de un imputado metes en cana a una persona. ¿Qué puede decir que está todo el mundo agarrado así diciendo habla Pérez Corradi y estalla el mundo? Bueno, ellos vienen anunciando de una manera cinematográfica que se va a explotar una bomba atómica, lo han dicho los abogados acá, los defensores, de que si habla pueden pasar cosas tremendas. Lo ideal sería que pudiera hablar, sea que se acoja o no a las leyes en vigencia, sea la del narcotráfico, el lavado de dinero, o si se transcurre cierto tiempo, tal vez alcanza la de la corrupción, que no sé cómo va a terminar siendo, si es que termina saliendo, porque estaba medio trabada la ley en el Congreso. Pero independientemente de lo que pueda decir, está claro que puede tirar responsabilidades políticas, que creo que a eso apunta. ¿En el crimen o en el negocio de la efedrina y no en la masacre? Bueno, es que de la masacre... O en el aporte a la campaña del kirchnerismo mediante el negocio de la efedrina a través de droguerías, pero no directamente en la autoría material de la masacre. Yo creería que de la masacre él simplemente negó el hecho y dice que él no tiene nada que ver con el crimen. Bueno, eso lo va a tener que probar. Tiene otros expedientes más. Es una misma cosa, Mauro. No te olvides que hay una jurídicamente no. Hay otra investigación. No, por supuesto que no. Una cosa es decir, levantar el teléfono, mando a matar a 3. Vínculos. Somos personas inteligentes. Estoy hablando mando a matar a 3 y otra es Estoy hablando de sus vínculos. Ojo con eso. Hay otra causa que lo liga a él con la mafia de los medicamentos. Y no te olvides que la efedrina no era cocaína. ¿Sí? Es un precursor químico que se utilizó para hacer drogas sintéticas, pero se importaba a la Argentina como para fabricar medicamentos. Su verdadera raíz, su origen dentro de este negocio, es la industria farmacéutica. ¿Sí? Por eso también se hablaba de él como proveedor de algunos elementos, de algunos complejos que utilizaban en los gimnasios. Muchos de esos complejos también al margen de toda ley, e incluso sustancias prohibidas por las principales asociaciones deportivas del mundo. Todo está muy vinculado y relacionado. Y si no, acordate lo que pasó con esa investigación de la mafia de los medicamentos, los nombres que figuraban en la investigación de Zanola, la mafia de los medicamentos y las implicancias que tuvo la mafia de los medicamentos. Bueno, ahí estaba Ibar Pérez Corradi. Está bien, pero la información que vos decís que él tiene... Es muy buena la información que tiene. La defensa está anunciando, yo voy a hablar, está diciendo Pérez Corradi. Bien. Va a decir, el autor intelectual de la masacre no fui yo, fue fulano, o en el negocio de la efedrina estaban Zanola, Aníbal Fernández, Granero, le daban guita a la política producto de la efedrina. De lo que menos va a hablar es de los muertos. Por eso, va a ir por el lado del negocio. Obvio, por supuesto. No, eso es lo que estoy diciendo. Y de hecho creería que le mandó un mensaje de voz ayer a un colega de ustedes, a Heblum, no sé si lo escucharon, donde hace hincapié en un programa que se hizo en su momento donde se hablaba de los precursores químicos. Claro. Como si parte de lo que pueda llegar a decir nos estuviera dando la pista que va por ese lado. Ah, bueno. ¿A vos te parece que la cantidad de efedrina que entró a la Argentina, desmesurada, comparándola con cualquier país del mundo, no se podría haber fabricado tantos medicamentos antigripales con la efedrina que entró a la Argentina en esos días, porque si no todos nos tendríamos que haber tomado 1,5 kilos de antigripales por día? Era claro que tenía un fin. Un negocio. Y hubo también hubo alguien que hizo como que no veía que eso estaba sucediendo. Y ese alguien que hizo como que no veía no es que estaba distraído, que conocía. Y Pérez Corradi iba a hablar de eso porque es parte de ese negocio. La efedrina venía de China y había alguien que la dejaba entrar. Disimulada como pueblo. Claro, no era que Pérez Corradi esperaba el barco acá en Uruguay tenía y lo traía nexos en una para lancha. Que esto pase. Entraba por el puerto. Claro. Digo, y ahí es donde juega la lógica de salir beneficiado con la ley del arrepentido. Yo te entrego esta información para que metas en cana los que tienen que ver con el negocio, el financiamiento de la campaña electoral, producto de le doy a ciertos personajes efedrina y después el retorno es con una droguería, aportes a la campaña electoral. Entonces Pérez Corradi te da toda esa información y te negocia una merma de la pena hipotéticamente. Sí, pero y entonces yo me pregunto... Si tenés que llegar a que eso se pruebe lo que él dice, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿ese es el camino o entendemos que ese va a ser el camino de lo que él va a empezar a contar cuando se libere este juicio de extradición y venga para Argentina y si quiere declarar, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambió ahora? ¿El simple cambio de gobierno hace que un tipo como Pérez Corradi pierda su protección y por lo tanto él sienta que existen eso que él llama mayor garantías, que ahora además encima dice que no las tiene? Porque no termino de entender si esa estrategia no la termino de entender. Pero yo creo que es contradictorio, porque él primero dijo que necesitaba más garantías y como que de alguna forma el cambio de gobierno daba a entender que se las estaba dando. Confía. Ahora dice que tiene miedo, entonces y se quiere quedar en Paraguay. Yo la verdad no sé si él se quiere quedar en Paraguay porque cree que tiene más posibilidades de escaparse. No creo que sienta miedo Pérez Corradi, pero no tengas ninguna duda de que está en una situación comprometida.
Yo creo que, bueno, las garantías, todo procesado, todo imputado tiene derecho a tenerlas y está bien exigirlas. Creo que sus abogados han bregado por esos derechos durante mucho tiempo, aún estando en la clandestinidad y aún no siendo sujeto procesal para hacer peticiones en el juzgado, porque estando prófugo, nada de lo que presentaron los abogados pudo ser atendido válidamente, porque no es nadie cuando es prófugo. Los abogados es como que dejan de ser abogados defensores. Pueden hablar en los medios, pero no pueden hablar en el expediente. Esa es la realidad. Bueno, y entonces vuelvo a hacer esta pregunta a todos. ¿Qué es lo que cambió? Porque hasta hace un par de horas iba a aceptar ser extraditado y entendía que porque, por ejemplo, el paraguas de la justicia federal lo iba a recibir de una manera distinta, especial, etcétera, etcétera, y ahora de pronto no. A mí me parece que debe tener que ver también con la opinión del abogado paraguayo. Yo creo que el abogado paraguayo le habrá encontrado alguna vuelta que le puede beneficiar en algún punto. Yo creería que él no está mirando el lado negativo, como puede ser, por ejemplo, un pedido de extradición de Estados Unidos a Paraguay. A eso te iba a decir. Claro, a mí me cuentan que el temita de Estados Unidos es el que más le preocupa. Una cosa es que se esté discutiendo la extradición en Argentina, donde probablemente va a haber mayor resistencia en entregar al ciudadano, y otra cosa es discutirlo en Paraguay, que Paraguay le puede tocar a cualquiera, o sea, más allá de los temas jurídicos, podría aparecer Estados Unidos también ahora, argumentando que el pedido del vinculado con la causa de la oxicodona fue anterior, o algo análogo. Pero que fuera anterior no significa que no es un delito necesariamente, mayor. pero digo que ya hay una complicación, que ya lo estén pidiendo dos países. Yo creo que es un tema que debió analizar el abogado, probablemente lo analizó, no lo sé. Y en su momento, ¿por qué? ¿Ustedes no pudieron hablar con el abogado paraguayo? No. ¿Con Brum? No. Pero digo, yo comparto lo que dice Melina. Es raro, ¿no? Ayer uno mira la nota de ayer donde habla en la audiencia y parece, ya está, ya viajo en 5 minutos, me tomo el primer avión. Que igual tampoco era tan así. Sí, se lo esperaban estas horas ya. Llegaron a decir, ya vuela, ya vuela. Sí, que se iba a allanar. Omitiendo los pasos de la extradición, no era un delirio todo. No, incluso se llegó a manejar la idea de la expulsión, ¿no? Pero era mucho más complejo, no era tan sencillo el asunto. Por ejemplo. Bueno, porque ahí lo compararon con el caso del Chueco. Exacto. Lo compararon como que un delito menor podía dar lugar a la expulsión y automáticamente renacía la posibilidad de que la Argentina lo tome. Y otra pregunta, ¿por qué se lo detienen en Brasil, Brasil lo manda a Paraguay y no lo manda para Argentina? Porque lo buscaba la policía paraguaya. Ahí me parece falsificación. que... No, ¿te acordás los kilómetros de la triple frontera que pasó con Chueco, que te marcan un estándar de kilómetros que y estaba vos con te lo documento podés paraguayo, traer? además. Claro, vos te lo podés traer. Pero también me llama la atención eso. Es por una cuestión La verdad que no sé exactamente en qué punto lo encontraron. Yo sé que caminar por la triple frontera, ustedes ya lo habrán probado, y habría que ir un día con cámara cuidando que no se la roben. Sí, ya se hizo. Pero uno puede caminar y pasás del otro lado y no pasa absolutamente nada. Y por eso yo ayer insistía tanto con el tema de las fronteras coladoras. Hasta que no se fortalezcan las fronteras, va a seguir pasando esto. Y lamentablemente eso facilita la prostitución, la trata de personas, el tema del narcotráfico, porque son cuestiones importantísimas para aprovechar el momento para tratar de corregirlas. La sensación que uno tiene, Doc, viendo la imagen, que prácticamente su cara no está ni adulterada ni cambiada, para nada. Es que estuvo re pancho. Lo digo en un lenguaje hasta juvenil. Me parece que jugó con policías corruptos de acá y de allá y estaba súper tranquilo. Ahora, Bullrich dice algo que es cierto, que yo comparto con Bullrich, con la ministro, que dice en un momento en la primera conferencia que da el domingo, dice, bueno, los servicios de inteligencia se dejaron de hacer inteligencia interna y fueron a buscar un prófugo. En ese sentido me parece que es real, digamos, que hay una decisión de decir, bueno, a ver, ¿a quién tenemos prófugo? Bueno, que la AFI labure no haciendo inteligencia interna, que vaya a encanarlo. Está claro que hubo una decisión de ir encima de la gente que está clandestina, por lo menos este caso, y hasta no sé si en el caso de José López no obró algún servicio dando un dato, una información puntual o comiéndole el bocho a José Francisco López, pero en esto la propia Bullrich dice en un momento, públicamente dice, acá los servicios de inteligencia jugaron para encontrar un prófugo. Y cuando no quieren, no juegan, y juegan para el otro lado, juegan a favor del prófugo. Bueno, y acá eso lo dijo la ministra. Pero eso también depende de cómo le bajas línea a los servicios de inteligencia. Sí, que algunos dicen que son los mismos que el gobierno anterior los que están ahora. Algunos sí, pero lo importante es tener un liderazgo de la persona que le tiene que dar las instrucciones, que le diga, che, tienen que hacer esto y háganlo.
Ahora, si vos tenés a cargo esa función y no le das la instrucción, yo tengo la versión de que había muchos agentes de inteligencia que querían comenzar a trabajar y que lamentablemente no les daban la orden. Por ese motivo nunca lo habían capturado. Nosotros estamos es verdad que acá. El cambio de gobierno permitió Alejandro, que se diera esa orden. Hablando de servicios de inteligencia, y la verdad es que en ese nivel y a esa escala hay información muy escasa, e incluso para hablar seriamente del asunto carecemos de información, digamos. Lo concreto es que, estando tan cerca de la frontera argentina y habiendo estado prácticamente en un lugar a lo largo de todos estos años, hubo alguien que en los últimos tiempos le avisó que las cosas habían cambiado y él dejó esa vida cómoda que tenía en un country para empezar a moverse por diferentes lugares e intentar borrarse las huellas. Ese es un cambio, digamos, ese es un cambio. No que lo hayan empezado a buscar, sino que alguien le dijo, mirá, a él le estaban dando la información. Claro, se le terminó la banda. El famoso pulgar abajo, el mismo pulgar abajo de Galopecito. Ya no lo podían sostener porque ya la información, él tenía informantes, por supuesto, y sabía que lo estaban caminando. Él sabía que estaba cerca de que lo agarren. Y cuando se puso el año pasado el Paraná Country Club, que es donde él se encontraba, él empezó a tener algunos domicilios satélites, algunos de los cuales creería que todavía no fueron encontrados por la justicia paraguaya. Yo creo que tenía por lo menos 4 o 5 domicilios. Ya seguimos, un segundo.